Para San Pedro y San Pablo. Muy bien. Allí en esta parroquia de San Pedro y San Pablo, allí fue donde fue mi primer parroquia. El señor obispo me dijo, te vas a ir a Fresnillo. Ándele pues, ¿a dónde? No, pues a una parroquia bien difícil, la parroquia de San Pedro y San Pablo. Ay, pues bueno, ahí venimos y ahí estuvimos un poco más de un año. Por eso los recordamos con mucho gusto. Esta es mi primer parroquia. La parroquia de San José Obrero. Un aplauso, San José Obrero. Ya sabemos ahí también, pues ahora con esa nueva encomienda que le han dado al padre Rafa, bueno, ahí está el señor diácono también, Omar, y bueno, les deseamos también esta parroquia, que sigan adelante con todos sus fieles. Parroquia del Señor de los Rayos. Un aplauso al Señor de los Rayos. Eso. Parroquia donde está el Padre Cristóbal, y que es la parroquia que nos hizo el favor de prestarnos la custodia monumental que al ratito vamos a ver en todo su esplendor en la procesión que vamos a tener. La parroquia de la Purificación. Un aplauso a la Purificación. Eso. Y a todos sus fieles y sacerdotes. Parroquia del Sagrado Corazón, mi parroquia. Un aplauso, mi parroquia. Que se oiga más fuerte. Gracias también a toda mi parroquia, a los padres, a nuestros fieles. La parroquia del Refugio, el padre Cristian, ahí estuvo. Un aplauso. Y la parroquia de Santa Ana. Un aplauso también a todos los fieles de Santa Ana, sus sacerdotes. Y bueno, agradecer a todos los grupos, movimientos de nuestra parroquia, a todos aquellos que trabajan ardientemente en la pastoral parroquial, en la pastoral del decanato. Que Dios nos siga dando la oportunidad de anunciar el Evangelio, anunciar a Cristo, Eucaristía, en nuestros trabajos, en todo lo que hagamos. Dios les pague y les bendiga por todo su trabajo que hacen, ayudándonos, siendo un equipo, siendo una iglesia unida, una iglesia sinodal, para seguir avanzando en el camino de la fe. Dios les pague a todos y les multiplique en bendiciones. Y bueno, vamos a continuar con nuestro congreso, con otro tema, ¿verdad? Con otra conferencia. Pero antes sí comentarles la historia a grandes rasgos de los congresos eucarísticos. Nacieron en Francia a finales del siglo XIX, 1881-91 fue el primer congreso eucarístico en Francia, y ahí, pues de ahí, bajo el permiso y la guía del Papa León XIII. Entonces, allí comenzó el primer congreso eucarístico. Y ahí los congresos eucarísticos internacionales manifiestan así la fe en el misterio de Jesús Eucaristía y expresan la comunión de la Iglesia Universal. Fíjense bien, nosotros al venir a este congreso eucarístico estamos manifestando la unidad de la Iglesia Universal, porque cuando hacemos un congreso eucarístico local no estamos digamos, disociados o separados de la Iglesia Universal. Estamos más bien unidos a la Iglesia Universal con nuestro Santo Padre, los obispos, los sacerdotes, los laicos, y eso es lo que nos da mucho gusto al celebrar un congreso eucarístico, que estamos haciendo una obra totalmente de la Iglesia eclesiástica. Y entonces ahí, como iglesia que somos, necesitamos ser solidarios con los problemas fundamentales del mundo. Y por eso decíamos que dos de nuestras grandes oraciones en este congreso es la vida y la paz, porque se nos pide que en los congresos eucarísticos tratemos precisamente en nuestra oración los problemas más urgentes de la iglesia. Y ahorita nos urge mucho estos dos temas a nosotros y en muchas partes del mundo también. Y así es como podemos compartir con los demás esa fe, a ese Jesús, decirles a los demás que vamos a acompañarlos en sus problemas, en sus necesidades, precisamente con la compañía
de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros, valorar pues la presencia de Jesús sacramentado. Ahí pues que nosotros tengamos a bien celebrar estos congresos eucarísticos. Y fíjense un detalle muy interesante, muy importante, que los congresos eucarísticos nacieron así casi en su totalidad por una iniciativa de los laicos. Fíjense qué bonito. No fue propiamente un sacerdote o un obispo, bueno, que también hubo esa comunión, sino que fue debido a la iniciativa y la promoción de una señorita francesa que se llamaba Émilie Tamisier. Entonces ella, inspirada por Pedro Julián, que era un laico también muy comprometido, empezaron a proponer a los obispos, a los sacerdotes, los congresos eucarísticos para celebrar precisamente y adorar a Jesús, Eucaristía, a Jesús sacramentado. Entonces ahí está la importancia, el protagonismo que se ha hablado tanto en nuestra diócesis, en nuestro caminar como sínodo diocesano, el protagonismo de ustedes como laicos, que son aquellos que también nos impulsan a trabajar, ¿verdad? Entonces ahí se hace esa comunión, y así precisamente el Papa León XIII empezó a estudiar con los obispos cómo podrían hacerse los congresos, qué deberían llevar, qué temáticas podían tener, y se empezaron a realizar desde entonces, desde 1881. Así que le agradecemos pues a Dios que siga entre nosotros y va a seguir siempre entre nosotros alentándonos a ser buenos discípulos de nuestro Señor. Así que bueno, vamos a continuar con este segundo tema, ¿sí? Con esta conferencia que la va a impartir para nosotros un sacerdote muy querido aquí en Fresnillo, en el Mineral, ¿verdad? Por todos nosotros los sacerdotes, por todos ustedes, los laicos y las personas que viven aquí. Él es originario de aquí mismo, de Fresnillo, de la parroquia del Sagrado Corazón. Ahí está su familia. Pedimos también por él, por su familia, que lo siga bendiciendo en su ministerio. Y hablamos pues y le damos la bienvenida al Padre Carlitos Villalobos, que nos compartirá este tema. Dios lo bendiga, Padre. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer su presencia en este espacio lleno de la providencia divina. Su providencia que nos sostiene, nos acompaña y nos guía. Quiero que, ya que hemos hecho juntos como decanato esta estación, porque eso es también un congreso eucarístico, una estación delante del misterio que es centro y fuente de nuestra fe, la Eucaristía. Ya que hemos hecho esta estación, yo les invito a que esta tarde reflexionemos o nos acerquemos a la Eucaristía ayudados por tres imágenes. Jesús mismo en su predicación acude a imágenes tomadas de la vida real, imágenes cercanas a la gente, que le ayuden no a entender el misterio, a acercarse para sentirlo, para abrazarlo. Yo les invito a que reflexionemos sobre la Eucaristía ayudados por tres imágenes. La primera, la presencia. La segunda, la cercanía. Y la tercera, el impulso. Por eso he titulado a esta reflexión que quiero que compartamos juntos: la Eucaristía, presencia, cercanía e impulso para el pueblo peregrino.
Y vamos a tomar la primera imagen, la Eucaristía como presencia. ¿Cómo vamos a tratar de ir acercándonos al misterio? En 3 pasos. El primero es que vamos a partir de nuestra realidad. La fe es algo que ilumina la vida, que la ilumina y la fortalece especialmente en los momentos de dificultad, de oscuridad y de crisis. Hoy escuchamos hablar de crisis en diversos ámbitos de la vida. Y no solo escuchamos hablar, experimentamos una crisis real en muchos sentidos. Nuestra propia fe atraviesa sus momentos de crisis. El ambiente social atraviesa una crisis que nos cuestiona, una crisis que es ante todo crisis social de seguridad. Y vamos a acercarnos a esta imagen de la presencia partiendo de nuestra realidad. Estamos viviendo una situación que nos permite valorar nuevamente la presencia de los demás en nuestra vida, especialmente a partir de la pandemia, con mucho dolor, hemos tenido que no podemos dar por hecho el que los demás estén, que no podemos decir que siempre van a estar. La pandemia ha terminado con la vida de muchos conocidos, de nuestros seres queridos, de muchas personas, incluso jóvenes. Y la pandemia nos ha cuestionado en ese sentido. No queremos estar solos. Necesitamos la presencia de los demás. No podemos vivir en soledad. Esta necesidad de la presencia de los otros en nuestra vida cobra mayor fuerza ante esta situación de violencia y de inseguridad que estamos viviendo. Hoy, en esta tarde, muchos de nuestros conocidos ya no están. Muchas familias cercanas a nosotros, nuestras familias, están sufriendo ante la desaparición de sus seres queridos. Y la desaparición es ausencia, lo contrario a la presencia. Y están sufriendo mucho sus seres queridos, secuestrados o asesinados. Las madres y padres de familia lloran la ausencia de sus hijos y muchos hijos sufren por la ausencia de sus padres. En este contexto en el que nos duelen fuertemente todas estas ausencias, nuestra tentación más grande es sentirnos abandonados, es sentirnos desamparados. O como lo expresamos nosotros en muchas de nuestras oraciones, experimentamos la orfandad. ¿Dónde está nuestro Padre? ¿Dónde está Dios? Por eso la celebración de este Congreso Eucarístico en este decanato de Fresnillo es un acontecimiento providencial. Nos ofrece la oportunidad de volver juntos a la raíz y al centro de nuestra fe. Nos da la oportunidad de reencontrarnos con el Dios cercano,
presente en la historia de su pueblo y presente también en nuestra vida, en nuestra historia personal, en la vida de cada uno de sus hijos. Es maravilloso descubrir que toda la historia de la salvación es la historia de la presencia real de Dios en medio de nosotros. No es el Dios lejano que está allá arriba, indiferente a lo que nos pase, que contempla solamente nuestro sufrimiento. Es el Dios cercano, presente. Dios no ha abandonado el escenario de nuestra historia, no ha abandonado al hombre y no ha abandonado a su creación. Esta es nuestra realidad. Vamos a ir ahora a la Sagrada Escritura para encontrar esta categoría de presencia aquí, en la palabra de Dios escrita, que el salmista dice es luz y lámpara para nuestro caminar. Desde que nosotros abrimos la Sagrada Escritura en el libro del Génesis, nos damos cuenta de que comienza con esta certeza. Dios sopla sobre el hombre su espíritu de vida, para que el hombre viva. Ese primer soplo vital que queda plasmado en el libro del Génesis va a ser el signo de que Dios siempre acompañará la vida del hombre. Y es maravilloso. El soplo vital es desde dentro, no desde fuera, no desde lejos, desde dentro y para siempre. Se trata de una presencia real y vivificadora, porque el Espíritu da vida, el soplo da vida. El autor sagrado dice que inmediatamente, en cuanto Dios sopla, el hombre vive. Es una presencia vivificadora desde el comienzo. Por eso después, incluso después del pecado cometido, de la desobediencia cometida, Dios no va a abandonar al ser humano. No le va a dar la espalda. Dios no se va a alejar. Y así va a buscar siempre la manera de hacerle saber al hombre: yo estoy aquí contigo. Y esas palabras son estremecedoras. Si nosotros pudiéramos caminar cada día con esa certeza, yo estoy aquí contigo. Es la frase que más se repite en el Antiguo Testamento, en los momentos en los que Dios escoge especialmente a alguien para una misión. Y que cada uno de nosotros no trae una misión personal y única en la vida. Yo estoy aquí contigo. Después del pecado, la tentación es sentirse solo, rechazado por Dios. Por eso Dios aparece aquí en la Sagrada Escritura como un buscador incansable de aquel que se aleja, del que se repliega sobre sí mismo, sobre su dolor, sobre su sufrimiento. Y por eso Dios siempre toma la iniciativa. Dios sale, Dios busca. Y por eso escoge a los grandes patriarcas y a los grandes guías de su pueblo.
Ellos lo hacen presente en medio de su pueblo. Es especialmente conmovedora la vocación de Moisés, el momento de su llamado. Aquel muchachito anda cuidando un rebaño que no es suyo y alcanza a ver algo que le llama la atención. Una zarza que arde sin consumirse. Es como una presencia que se manifiesta, pero no se agota. Por eso la zarza no se consume. La presencia se manifiesta, pero no se agota. Es una presencia interminable. Por eso la imagen es el fuego. Dios llama a Moisés desde la profundidad de su misterio, desde la luminosidad de su presencia, y le pide que se acerque. Pero le pide otra cosa muy interesante. Le pide que se descalce, que se quite las sandalias, porque la tierra que pisa es sagrada. Esa va a ser la condición indispensable para todo el hombre que quiera encontrar a Dios de verdad en su vida. Descalzarse. Descalzarse significa una humildad profunda, no perder el contacto con la tierra, no perder el piso, reconocer la fragilidad que Dios llama para elevarla. Descalzarse. Es la actitud de humildad sin la que uno no va a poder acercarse al misterio. Y cuando Moisés se descalza, Dios comienza a revelarse. ¿Qué no comenzamos nosotros así también cada Eucaristía? Con el acto penitencial. En el acto penitencial no se trata de traer a la mente mi culpa, de revivir la culpa de mis pecados y de mi pasado. Se trata de reavivar la conciencia delante de quién estoy. Porque esta categoría de presencia habla de otro, de un ser personal, de alguien. Y nosotros hacemos las cosas de manera muy rutinaria. El valor del acto penitencial sí es pedir perdón, es pedir la misericordia, es reconocer la necesidad que todos tenemos de gracia y misericordia. Pero es también reavivar la conciencia delante de quién estoy yo y cómo me acerco yo. Porque lo vamos a ver ahorita que hablemos de la cercanía, para que haya verdadero encuentro, tengo que saber a quién invoco, pero tengo que saber también quién soy yo, cómo me acerco. Dios revela su presencia real a Moisés. Y es muy interesante las expresiones que usa el autor sagrado ahí en el libro del Éxodo. Dios le habla a Moisés y le dice: he visto, he oído, he bajado y voy a salvar a mi pueblo. Y vean el peso de los verbos. Es maravillosa la presencia, es tremenda la presencia de Dios. No está ciego, no está sordo, no es indiferente. He visto, he oído y he bajado. Y Moisés le pregunta: ¿quién eres?
¿Cómo te llamas? Esta imagen de la presencia responde a esta pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Puedo confiar en ti? Es la pregunta que despierta esta presencia misterio de Dios en la historia. ¿Y qué contesta Dios a este interrogante? Yo soy el que soy. Yo soy salvando. Yo soy actuando. Yo soy el que está contigo. Y así responde Dios a esa pregunta de Moisés. Y si avanzamos, llegamos al corazón de la Escritura, al culmen, el momento de la encarnación, que va a ser el signo definitivo y más profundo de la presencia de Dios en el mundo. Cuando Jesús asume nuestra naturaleza humana, abraza para siempre nuestra condición de mortales. Abraza nuestra condición y la eleva. Y eso es algo que solo la gracia divina podía hacer. Pablo expresa muy bien este sentido único y definitivo de la encarnación, como presencia del Dios humanado entre nosotros, en el himno cristológico de la carta a los Filipenses. Allí en la misma carta, en el capítulo 2, Pablo habla del abajamiento del Hijo, de su vaciamiento, de su profunda humildad, como la presencia humanada del amor incondicional de Dios por la humanidad. Cuando Jesús celebra esa cena con sus discípulos que nosotros llamamos la última cena, allí ritualiza y anticipa su entrega en la cruz. Y cuando instituye la Eucaristía, sacramento de su amor, hace de su encarnación. Vean esta expresión que bella. Cuando Él instituye la Eucaristía, hace de su encarnación presencia sacramental para todos los tiempos. La Eucaristía es, pues, la garantía de esa presencia definitiva de Dios en medio de nosotros. Una presencia solo puede ser real si es definitiva, si es permanente y si puede resistir a la muerte o a la ausencia física del ser amado. La presencia sacramental de Jesús en la Eucaristía realiza su amor hasta el extremo y su deseo de permanecer siempre con nosotros. Ese era el sentido del memorial judío, porque Jesús dice, hagan esto en memoria mía. Y el sentido del memorial judío es que actualiza, no que repite, no que hace solamente un recuerdo, que actualiza, que vuelve a ser presente. Entonces, cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, está afirmando que cada vez que se realiza el rito, su presencia se actualiza, su presencia sacramental en medio de nosotros. Eso es tremendo. La transfiguración, la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, que es el misterio que hoy nos reúne, que hoy nos congrega, prolonga esta presencia de su gracia salvadora entre nosotros. Es una invitación a abrirnos a este misterio, a esta presencia de amor incondicional.
Y esto es lo que encontramos en la Escritura, una presencia real, sacramental y permanente. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra primera respuesta a esta presencia real y sacramental solo puede ser la fe. Y la Sagrada Escritura llama a la fe obediencia. Si nosotros nos abrimos a esta presencia, significa en primer lugar que nosotros creemos en ella. Por eso la Eucaristía es misterio de fe. Pero ¿creemos de verdad? Recuerden ustedes aquel momento en el que Jesús, después de la muerte de Lázaro, llega a Betania y sale María a su encuentro y le cuestiona y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y le dice Jesús: tu hermano resucitará. Y Marta le dice lo que había aprendido: sí, ya sé que va a resucitar el día de la resurrección de los muertos. Y le dice Jesús: yo soy la resurrección. Y la pregunta que Jesús le plantea a Marta es la pregunta de la fe. ¿Crees tú esto? ¿Lo crees de verdad? ¿Nosotros creemos de verdad en este misterio? Jesús nos dice: ¿crees en mí? ¿Crees que yo estoy aquí? Solo el creyente puede descubrirlo. Y al descubrirlo y ponerse delante de él con fe, lo primero que se despierta en el corazón es la admiración, es la adoración. Adorar es literalmente llevar la mano a la boca, guardar silencio, maravillarse. De ahí viene también la raíz de la palabra misterio, algo tan grande y tan profundo que lo único que provoca en uno es dejarlo con la boca abierta y en silencio. Es lo primero que podemos hacer delante de este misterio: creer, responder con fe, adorar. Solo quien adora cree de verdad. Y esta presencia ilumina y fortalece toda la vida. En la Eucaristía, Jesús actualiza esa promesa de estar con nosotros y delante de nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Recuerden que así termina el Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en la Eucaristía esa promesa se cumple y se actualiza de modo sacramental. Entonces Jesús en la Eucaristía nos vuelve a decir a nosotros: todo es posible para el que tiene fe. ¿Se acuerdan de aquella escena? Hay un padre afligido que ha llevado a su hijo poseído por un espíritu inmundo. No está Jesús, lo lleva delante de los discípulos y no pueden hacer nada, no pueden curarlo. Y va el padre y le dice a Jesús: mira, ya se lo traje a tus muchachos y no han podido. Si tú algo puedes hacer, cúralo, ayúdame. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Cómo está eso de que si algo puedo? Todo es posible para el que cree, para el que tiene fe. Y entonces nosotros estamos invitados en un primer momento ante esta presencia a responder como responde aquel hombre: sí creo, Señor, sí
sí tengo fe, pero ayuda mi falta de fe. Entonces, fíjense esta primera categoría, qué bella. Dios siempre presente. Y a esta presencia se responde en primer lugar con fe, con adoración. Y vamos a ir a la segunda categoría. La segunda categoría o la segunda imagen que nos ayuda a nosotros a detenernos delante de este misterio es la cercanía. Vamos otra vez a partir de nuestra realidad. Esta situación de profunda inseguridad que estamos viviendo nos ha convertido en seres alejados, desconfiados. Hoy especialmente nuestros jóvenes dan prioridad a las relaciones virtuales y dejan de lado las relaciones reales, el contacto físico. Hoy ya ni siquiera nos atrevemos a mirarnos a la cara por miedo. No sabemos quién es el otro. Tenemos miedo a la respuesta del otro porque no lo conocemos. No sabemos quién es. Pasamos por la vida de largo sin detenernos. Ya no nos aproximamos a los demás. Hoy nuestra mayor tentación, y lo sigue señalando el Papa Francisco, es la indiferencia. Sin embargo, hoy más que nunca, los psicólogos afirman incluso la necesidad que tenemos de entrar en contacto con los otros, de superar esas relaciones superficiales que algunos filósofos han llamado relaciones líquidas, sin consistencia, sin solidez. Hoy lo dicen los psicólogos con mucha fuerza. Desde que el niño nace tiene necesidad de las caricias físicas, especialmente de sus padres. Y llegan a decir, a un niño aunque se le alimente bien, si no se le ofrecen esas primeras caricias, psicológicamente muere. El contacto físico es fundamental, la relación con los otros. Esos primeros gestos de caricia en la primera infancia va a depender mucho la estabilidad del adulto, de la ternura y de la cercanía de sus padres. En este primer contacto físico y cercano, al niño se le prepara para enfrentar el mundo desconocido, se le prepara para confiar. Nadie se desarrolla plenamente en soledad. No somos unas mónadas cerradas. Necesitamos del encuentro y de la comunión con los demás. El aislamiento es la raíz de la indiferencia. Y en la indiferencia nadie puede llegar a ser plenamente humano. Y esto es muy fuerte. En la indiferencia nadie puede llegar a ser plenamente humano. Solo la verdadera comunión nos permite crecer y madurar en plenitud. Vamos ahora a intentar acercarnos a la Sagrada Escritura para descubrir esta imagen de la cercanía de Dios. También desde el inicio, Dios se manifiesta como un misterio de comunión, que quiere comunicar su vida, que quiere comunicarse con el hombre, que quiere entrar en contacto con él. Así lo hace con Abraham. Se encuentra con él y ¿qué le dice? Ponte en camino.
pero ya soy un anciano, ya estoy viejo, ponte en camino. Deja tu patria y dirígete hacia donde yo te guíe. Y Abraham, guiado por la fe, se pone en camino, se deja guiar. Dios también sale a lo largo de la Sagrada Escritura al encuentro de los grandes patriarcas de Israel. Elige un pueblo para que caminen juntos. Nadie se salva solo. Dios escoge un pueblo para que camine como una familia en comunión. También es muy conmovedor descubrir que aunque Dios tiene siempre la iniciativa y sale al encuentro, desde el comienzo, no siempre recibe la respuesta que busca. No siempre a donde llega a tocar le abren. Hay muchos escenarios en los que ese intento de encontrarse con el hombre se convierte en un verdadero desencuentro. Pero Dios no se cansa, Dios no deja de salir, Dios no deja de buscarnos. Incluso hay momentos en los que la Sagrada Escritura habla de ese encuentro con Dios. El encuentro es la cercanía, como una lucha. ¿Se acuerdan de Jacob? Lucha con Dios y lo vence, y para volver a poder ser el mismo, Dios tiene que bendecirlo. No te soltaré hasta que me bendigas. Y solamente cuando Dios lo bendice, Jacob puede caminar hacia adelante. Pero todo es encuentro, porque Dios busca incansablemente nuestra respuesta. Dios se encuentra con su pueblo y entra en contacto con él a través de su palabra, de los mandamientos. Dios aparece en estos encuentros como protector, como guía, como luz para su pueblo. En estos encuentros el hombre sale siempre transformado. De Moisés se dice que cuando hablaba con Dios, su rostro se iluminaba, su semblante cambiaba. El encuentro con Dios purifica nuestra mirada. ¿Y no es una de las bienaventuranzas? Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Todo el que se deja encontrar por Dios sale transformado. El hombre puede rechazar este encuentro, puede desesperarse y puede, como el pueblo de Israel, ser muy impaciente. Recuerden aquel momento en el que, a punto de recibir los mandamientos, Moisés se tarda y el pueblo se desespera. Y van con Aarón y le dicen: tú haznos uno que nos guíe, que sí nos oiga. Y fabrican el becerro de oro. Su impaciencia los hace desconfiados y la desconfianza los hace idólatras. ¿Qué no son tentaciones reales también para nosotros? La desconfianza, la impaciencia, la idolatría. Todas las instituciones que el pueblo de Israel forjó a lo largo de su azarosa historia querían recordarle que Dios estaba ahí, en medio de ellos. Todas las instituciones, la monarquía, los reyes, el sacerdocio, el templo. Dios está en medio de nosotros. El rechazo del pueblo, su rebeldía, va a ser la ocasión que permita a Dios
no darse por vencido, hasta llegar al extremo de enviar a su propio Hijo. Pablo va a decir, en la plenitud de los tiempos, que va a ser el signo de la alianza, encuentro imborrable de Dios con la humanidad necesitada de salvación. En el anuncio del ángel, que el anuncio del ángel hace a José, que le dice que no le dé miedo recibir a María, le revela cuál es el nombre de ese niño. Mateo cita al profeta Isaías y lo llama Emmanuel. En Jesús la cercanía de Dios se vuelve tremendamente real. Emmanuel, Dios con nosotros. El nombre de Emmanuel contiene toda la misión de Jesús, la cercanía de Dios, su amor incondicional. El mismo Jesús durante su vida pública de manera especial se va a encargar de hacer muy real esa cercanía de Dios, su compasión. Esa es cercanía, ese es encuentro. ¿Cómo traducen esa compasión de Jesús los evangelistas? Con un verbo muy fuerte, splangizomai, remover las entrañas. Jesús no se conmueve ante el dolor de los demás, lo siente y lo vive como suyo. Esa es verdadera cercanía. Hoy nosotros hemos traducido esa categoría de compasión desde el Evangelio como empatía. Los evangelistas usan verbos. A Jesús se le conmueven las entrañas como a una madre se le conmueven las entrañas delante del hijo que sufre. Y por eso se acerca. Y por eso se aproxima. En el tema anterior que nos compartía el padre Cristian, citaba la parábola del buen samaritano. Se trata de acercarnos nosotros a la manera de Jesús. O como lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 2, vivir como Él vivió. Y eso es tremendo. La cercanía de Dios nos compromete. Por eso en la Eucaristía, sacramento de comunión, Él se sigue compadeciendo de nosotros. Él mantiene con nosotros una comunión real y se convierte en nuestro alimento para el camino. Pero esa comunión con Él nos abre necesariamente a la comunión con los demás, con los otros hijos del mismo Padre. Por eso la Eucaristía nunca es mi Eucaristía. Por eso el pan no es mi pan, es el pan para todos los hijos. El misterio de la Eucaristía como comunión implica esa doble comunión con Dios y con los demás. Eso significa que la Eucaristía bien vivida nos aproxima, nos hace prójimos y nos ayuda a superar. Por eso vean, la Eucaristía bien vivida nos ayuda a superar cualquier forma de rechazo o de indiferencia. Ya San Pablo, hablando de la manera en cómo los corintios celebran la Eucaristía, hace una amonestación muy fuerte en la primera carta a los Corintios en el capítulo 10. Y dice, ¿a qué van a la Eucaristía si cada quien lleva su pan? Si no lo comparten con el que no tiene, si humillan al que ha venido a pedir. Y utiliza una de las expresiones más tremendas. Porque el pan que partimos es uno, formamos un solo cuerpo
en la comunión de ese único pan. Hablar de la Eucaristía como misterio de cercanía a nosotros nos tiene que cuestionar. ¿Somos cercanos? ¿Somos prójimos? ¿Somos pan partido? ¿O somos pan que solamente se guarda? Se mantiene íntegro, intachable y completito, pero para sí mismo. Eso no es hacer Eucaristía. Y Pablo ahí en ese capítulo 10 a los corintios los amonesta de una manera muy dura. Si van a seguir viviendo de manera tan egoísta, ¿a qué van a las asambleas? ¿A qué van a la Eucaristía? Comunión y cercanía. Hoy no hay también tantas personas que necesitan de nuestra cercanía, de una comunión que sea real. Pues vamos a ver cuál es entonces nuestra respuesta ante este misterio de cercanía. San Ignacio decía que el amor ha de ser puesto más en las obras que en las palabras. Celebrar la Eucaristía como misterio de cercanía y comunión solo se puede hacer desde la caridad. ¿Se acuerdan cuál era la respuesta a la Eucaristía como presencia? Fe. A la Eucaristía como cercanía, caridad. El amor hecho realidad. La fe puesta por obra. Esto es maravilloso, vean. El verdadero signo eucarístico es el pan partido. Es muy interesante que en los relatos de la multiplicación de los panes, los evangelistas no digan que Jesús multiplicó el pan. Ellos dicen, lo partió. Eso es vivir la Eucaristía, ser pan partido. Él lo parte para que yo lo reparta. Eso es tremendo. El mismo San Ignacio termina sus ejercicios espirituales con la contemplación para alcanzar amor. Y allí en la contemplación para alcanzar amor dice que el amor es ante todo comunicación, comunión. Nosotros traducimos encuentro. Entonces nuestra comunión afectiva y efectiva con los demás realiza ese deseo que Jesús hace oración en la oración sacerdotal del capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Para que el mundo crea. O sea que nuestro mayor pecado y nuestro mayor antitestimonio ante el mundo es nuestra falta de unidad, nuestra indiferencia, porque Jesús dice, para que el mundo crea, que estén unidos para que el mundo crea. Hoy solo podemos suplicarle a Jesús, Señor, enséñanos a orar y amar, que la caridad y la comunión vuelvan a ser nuestra ofrenda de testimonio al mundo, especialmente a los más alejados y a los indiferentes. Vamos a pasar a la tercera imagen, la Eucaristía como aliento. Nuestra realidad. El ambiente que vivimos puede alimentar en nosotros nuestros miedos. Ante tanta violencia, inseguridad, injusticia y ante tanta muerte, podemos ceder a la tentación de la desesperanza. Sin embargo, nadie puede vivir sin esperanza.
porque la esperanza nos abre hacia el porvenir. El gran poeta florentino Dante Alighieri, en su famosa obra de la Divina Comedia, allí antes de entrar al infierno, ve que está escrito un letrero a la puerta del infierno, y el letrero dice: el que aquí entra, abandone toda esperanza. Vivir sin esperanza es adentrarse en el infierno de la angustia y de la desolación. Todos nos levantamos cada día esperando algo. Esperamos que el día que comienza sea mejor que ayer. Esperamos que el porvenir sea mejor para todos. El día en que nosotros dejemos de preguntarnos qué nos mueve de verdad en la vida, dejamos de caminar. Si no encontramos sentido a todo lo que vivimos, nos paralizamos, nos estancamos y desperdiciamos la vida. El diccionario de la Real Academia define aliento, como impulso vital, como aliento vital. Una fuerza que tiene que estar necesariamente en la vida. Nadie puede vivir sin aliento. Y este aliento vital no depende de las circunstancias, por duras que sean. Brota del interior, desde lo más profundo. Nadie puede vivir sin ese aliento. ¿Y qué dice la Escritura sobre esta imagen del impulso vital o de la esperanza? Dios se revela siempre como el Dios de la esperanza. Invita al hombre a salir de sí mismo. Dios alimenta en su pueblo la esperanza a través de los profetas. Cuando el pueblo va atravesando el largo desierto, Dios le da señales concretas para que no se estacione, para que reavive su esperanza. Al pueblo en ruinas, Dios le anuncia su reconstrucción. Al pueblo que camina en tinieblas, Dios le anuncia la llegada de la luz. Esa imagen del resto de Israel presente en los profetas alimenta esta esperanza. No triunfará la desolación y el mal. Y si vamos a los relatos del nacimiento de Jesús, todo es esperanza. En la oscuridad de la noche los pastores reciben una gran noticia: ha nacido el Salvador. En el camino de su fe, los magos se dejan guiar por la estrella y caminan con esperanza. A la entrada del templo, María y José escuchan esas palabras de Simeón: este hombre está puesto para reconstruir. Todo es esperanza en el camino de la fe. El mismo Jesús vive la esperanza como un don gozoso. Hay algunos teólogos que dicen que Jesús regresa a Jerusalén, que Jesús sube a Jerusalén porque tiene la esperanza, porque conserva en su corazón la esperanza de que el pueblo lo escuchará. En el Evangelio del día de ayer escuchamos cómo Jesús se lamenta sobre Jerusalén. Y hay algo que le impulsa a esperar. En el momento de la crucifixión y de la muerte, Jesús hace un acto de confianza tremendo en su Padre. A sus discípulos les pide que realicen ese gesto, el memorial, hasta que Él vuelva. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, tiene un texto muy bello, a partir del cual el Papa Benedicto XVI nos ha regalado su encíclica Salvados en la Esperanza. Y Pablo dice:
Los sufrimientos de esta vida no son comparables a la gloria que nos está reservada en el cielo. Toda la creación espera anhelante la redención. Hemos sido salvados en la esperanza. Y habla de una imagen. Dice que la creación es como una mujer que está a punto de dar a luz. Va la imagen del parto. El sufrimiento del parto es para dar vida. Por eso despierta la esperanza. No es un sufrimiento de muerte. No es un sufrimiento inútil. Y el libro del Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura, termina con una invocación. Ven, Señor Jesús. Caminamos en la esperanza, vivimos de la esperanza. El cristiano ansía esa segunda venida del Señor, que para nosotros es redención definitiva. ¿Y cuál es nuestra respuesta a esta imagen de la Eucaristía como impulso? Solo podemos responder a través de la esperanza. La Eucaristía alimenta y nos permite superar nuestros miedos ante las angustias de la vida. Creer es tener fe, amar y esperar. Más allá de nuestro pecado, de nuestra limitación, de la injusticia presente en el mundo, podemos confiar en aquel que por amor nuestro se ha hecho carne y se ha hecho sangre para ser nuestro alimento, nuestro compañero de camino, hasta que lleguemos a la comunión definitiva con nuestro Padre. En esta tarde, en esta estación, en este congreso eucarístico, invoquemos al Espíritu para que con su soplo divino aliente nuestra esperanza. Que este congreso eucarístico renueve nuestra fe, inflame nuestra caridad y aliente nuestra esperanza. Jesús, presencia, cercanía y aliento de tu pueblo, bendícenos, protégenos y danos tu paz. Que así sea. Muchas gracias por su atención. Ahorita nos van a indicar que sí. Muchísimas gracias, Padre Carlitos, por compartirnos este bonito tema y desde luego pues ese compromiso que tenemos como iglesia, como hijos de Dios. Gracias, Padre Carlitos. Le damos otro fuerte aplauso a Carlitos. Dios me lo bendiga. Ya para prepararnos a la Santa Eucaristía, pues les pedimos a nuestro coro que si nos ambientan con un cantito y en 10 minutitos comenzamos nuestra Santa Misa. Si alguien quiere salir rapidito al baño, adelante, y si no, pues ya casi prepararnos para la misa.